4 muchachos acostumbrados a vivir a la manera de Dios. Y entonces, acostumbrados a una cultura de Dios y a vivir bajo el reino de Dios, sometidos a Dios, porque es una evidencia que ellos estaban sometidos a Dios, ¿verdad? Por la forma en que ellos actuaban, se encuentran que vienen a cambiarles todas sus ideas para traer sobre ellos las ideas babilónicas y para que ellos se acomoden y se acostumbren a la cultura babilónica. Pero estos muchachos, en vez de dejarse dar la forma del mundo, se niegan y dicen, no, yo voy a permanecer en aquello que he aprendido de Dios. Yo voy a permanecer en aquello que me ha sido enseñado por Dios, porque Él es el maestro que me va a enseñar todas las cosas, ¿verdad? Entonces tenemos aquí a unos muchachos que no se dejan, amados, formar por una cultura mundana que quiere traer sobre ellos una determinada forma. Amados, yo veo que el pueblo de Dios es un pueblo distinto, ¿verdad? El pueblo de Dios es un pueblo que no es igual que el resto. ¿Por qué? Porque hay algo que ha recibido que es distinto al resto de los pueblos. Ha recibido una enseñanza, ha recibido una palabra, ha recibido algo que lo hace distinto. Y esa distinción se tiene que ver en medio de su pueblo. Iglesia, yo puedo vivir conforme a la cultura de Dios y conforme al reino de Dios en medio de un mundo, amado, que por mucha presión que me dé, no va a conseguir darme la forma del mundo, porque yo tengo la forma de Cristo. Y la cultura de Dios siempre te va a llevar a obtener la forma de Cristo, porque somos conformados a la imagen de Cristo y no a la imagen de que me quiera dar este mundo, sino a la imagen de Dios. Se perdió en el origen la imagen de Dios, y en Cristo se recupera la imagen de Dios, ¿verdad? Y esa es la imagen que yo tengo. Ahora, cuando yo quiero recibir enseñanza, yo ya no me voy al mundo a que el mundo me diga si está bien algo, si está mal. Yo me vengo aquí a los pensamientos de Dios y bajo los pensamientos de Dios es que yo soy formado. Yo me vengo a la palabra de Dios, miro la palabra de Dios, estudio la palabra de Dios, y cuando quiero saber cómo se vive a Dios, miro la palabra, y la palabra es un conjunto de pensamientos, un conjunto de ideas que vienen sobre mi vida y que me dan la forma de Cristo. Amén. Ya no es el mundo quien me forma a mí, me forma Dios y me forma su palabra, me forma el Espíritu Santo. Es una cultura de reino que yo tengo que vivir sobre esta tierra y tengo que mostrar la cultura de Dios donde yo voy. Amén. ¿Verdad, mis amados? Yo tengo que mostrarlo. Mis amados, nosotros hemos sido llamados a ser un pueblo especial. Dios le dijo a Israel, si tú me obedeces, si me sigues, si me sirves, tú serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Entender que somos un tesoro de Dios, que somos importantes delante de Dios. Somos un pueblo llamado a vivir en una cultura bajo un reino que es el reino de Dios. ¡Wow! ¿Y sabes qué, amados? Yo sé que cuando nosotros tenemos necesidad, Dios suple toda necesidad. Y que cuando nosotros necesitamos que Dios nos ayude en medio de este mundo que nos está llevando, amados, por unos caminos y unos derroteros de perdición, yo puedo vivir sólido y firme en los pensamientos de Dios. Amén. ¿Verdad, mis amados? Yo lo creo. Yo creo que yo puedo vivir sólido y firme bajo los pensamientos de Dios, bajo la vida del reino de Dios, bajo aquello que Dios le ha llamado bueno. Porque el Señor habló en Isaías diciendo, ay, vendrán los días donde a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno, ¿verdad? ¿Usted no ve que estamos en esos tiempos? Hace tiempo que estamos en esos tiempos, valga la redundancia, ¿verdad? Y estamos en esos tiempos, amados, donde ya hace mucho tiempo que a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Donde
amados, no hacer lo que este mundo te ha dictado hacer, se convierte, amado, en que tú ya no sirves o no vales o no eres importante, amados. Pero en Dios hay una manera distinta de vivir. Hay que vivir conforme al reino de Dios y la cultura de Dios. Estos muchachos lo tenían tan claro que aunque estaban en otra cultura, no se dejaron llevar. Al contrario, vivieron conforme a Dios en el lugar donde estaban. Gloria a Dios. Y eso es posible, iglesia. Es posible vivir, amados, en una cultura mundana, pero sometidos al reino de Dios. Sometidos a la vida del reino. Amados, cuando yo pienso, por ejemplo, en Europa, mis amados, aquí hay personas que seguramente conocen allí cómo es Europa, amados. Pero en Europa hay un río anti Dios que está llenando las naciones europeas en contra de Dios. Se está cumpliendo, amados, el Salmo 2, donde dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se juntaron contra Jehová, contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dice: pero el que está en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y en Europa estamos en ello, amados. Bueno, los gobernantes, no, yo no. Los gobernantes están en ello, amados. Están en querer sacar a Dios de las escuelas, en querer sacar a Dios de todo lugar. Si un cristiano es golpeado, no pasa nada. Pero si tú golpeas a alguien que no es cristiano o profesa cualquier otro tipo de sexualidad, te meten a la cárcel, amados. No puedes pensar conforme a la manera de Dios, porque te están anulando los pensamientos de Dios. En Europa, amados, estamos viviendo eso. Naciones que tuvieron grandes avivamientos, naciones que tuvieron grandes predicadores, naciones que el fuego de Dios cayó sobre esas naciones, hoy, amado, están poniéndose en contra de Dios. Europa, que fue tan importante en el cristianismo, se ha convertido, amados, o se está convirtiendo en algo que está contrario a Dios. Te quieren quitar el pensamiento de Dios. Cuanto menos pienses en Dios, cuanto menos sirvas a Dios, cuanto menos haya de Dios, cuanto más se anule a Dios, entonces mejor para ellos. En otras palabras, la cultura del mundo es tan fuerte, amados, que se está metiendo tan sigilosamente que sin hacer nada, amados, ya hay cosas que las vemos tan normales cuando no son tan normales. La iglesia, hermanos, está siendo afectada por eso. La iglesia está siendo afectada con tantas cosas que antes le ponía un freno total y ahora le ha abierto la puerta totalmente, amados. Usted y yo lo sabemos esto. El Señor te dice: es posible vivir mi reino en medio de todas las presiones que vives. Es posible vivir el reino de Dios en medio de todas las presiones que tú estás viviendo. Es posible enseñar a tus hijos el reino de Dios, aunque estén sometidos a tantas presiones como los están. Amados, tantas presiones. Usted no lo ha visto, ¿verdad? Usted lo ve todos los días. Esto que yo le digo no es nuevo. Usted y yo lo estamos viendo continuamente, viendo, amados, cómo la cultura del mundo quiere meterse en la iglesia. Cuando nuestros hijos crecen, amados, si no les hemos sometido a una enseñanza en el hogar, si no los hemos sometido a la palabra de Dios, para que en el depósito de sus vidas esté la palabra de Dios, entonces, mis amados, el mundo empieza a formarlos, a darles una forma. Y cuando nosotros crecen y no nos damos cuenta, yo veo algunas cosas que mis hijos dicen: ay, Señor, ¿quién les enseñó esto? ¿Verdad? Porque, amados, hay un conjunto de pensamientos y de ideas que están trabajando todo el tiempo sobre cada uno de nosotros. Amén. Está trabajando sobre nosotros. Hay algo hermoso que quisieron hacer, no es hermoso, pero hay algo que Dios nos revela a nosotros, que quisieron hacer con ellos. Y lo primero que quisieron hacer fue cambiarle, diga conmigo, las lenguas. Cambiarle las lenguas, que dejen de hablar como ellos hablan y empiecen a hablar de la manera que el mundo quiere que hablen. Ellos
quisieron cambiarles y enseñarles las lenguas, amados. ¿Acaso tú no eres sometido todo el tiempo a que tú no hables de Cristo? En España sí. Aquí quizá todavía no. Pero en España, amados, en España tú hablas de Dios y eso es terrible, amados. Y a la iglesia quieren quitarle la voz de la verdad de Dios. Porque si le cambian la lengua, amados, perderán la manera de hablar que Dios ha dado. ¿Sí? Así es. Entonces, mis amados, hay una cultura del mundo que quiere que la iglesia deje de hablar aquellas cosas que Dios ha dicho que tienen que ser dichas. Amén. Usted y yo, nos ha dado Dios una voz para hablar conforme a la palabra de Dios. Nos ha dado Dios una voz para hablar la verdad de Dios. Para hablar aquello que Dios ha dicho que es correcto, para hablar aquello que Dios ha dicho que es verdad, para hablar aquellas cosas que Dios ha dicho que tienen que ser conforme a Dios. Amén. ¿Usted lo cree? Mis amados, hay un trabajo que se está haciendo. Hay un trabajo que se está haciendo. Un trabajo que no se ve, pero que se está produciendo, amados. Un trabajo que se está produciendo. Lo primero, diga conmigo, me quieren callar la voz de Dios. Y diga, pero yo no voy a callar mi voz, porque mi voz es la voz de Dios para esta tierra. Yo no me voy a dejar influenciar, porque yo soy voz de Dios en esta tierra. Porque el Padre me ha delegado a mí una palabra y yo voy a cumplir la palabra que el Padre me ha delegado. Amén. Yo voy a cumplir aquello que Dios me ha dicho que tengo que hacer. Gloria a Dios. Ese era Daniel. Eso eran los 3 amigos de Daniel. Personas, amados, que lo que hicieron fue no callar su voz de hablar conforme a lo que Dios había dicho que debía de ser. Amén. Ellos no se sometieron. Se puede vivir conforme a la cultura de Dios. Se puede vivir conforme a la palabra de Dios. Se puede vivir. Quizá hay personas que pueden decir, bueno, es que es muy difícil ahora ya hablar de esto o vivir así. No, no es difícil. Dios nos ayuda. Dios nos da la fuerza, Dios nos da la capacidad para poder llevar su palabra allá donde estemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Usted sabe que de acuerdo a la enseñanza que usted recibe, así son las obras que usted hace. Conforme a la enseñanza que yo recibo, así van a ser las obras que yo voy a hacer, ¿verdad? Cuando en el libro de los Hechos habla de Moisés, dice, Moisés, criado en Egipto, poderoso en obras. Conforme a la enseñanza que Moisés tuvo, fueron las obras que él hizo, ¿verdad? Pero cuando llegó a conocer a Dios, conforme a la enseñanza que recibió de Dios, fue las obras que él también hizo, ¿verdad? Las obras de Moisés no fueron lo mismo las primeras obras que las segundas obras, ¿verdad? Moisés quiso hacer las cosas a su manera al principio, pero después a la manera de Dios. Porque de acuerdo a la enseñanza que yo recibo, así van a ser las obras que yo voy a hacer, ¿verdad? Cuando hablaban de Jesús, decían, Jesús, varón poderoso en palabras y en obras. De acuerdo a lo que Jesús era, así eran sus obras, ¿verdad? De acuerdo a la cultura que yo vivo, va a ser la manera en la que yo voy a obrar, va a ser la manera en cómo yo me voy a mover. Cuando yo vivo en la cultura de Dios y en el reino de Dios, todo lo que sale de mí tiene que ver con la edificación y las obras de Dios, ¿verdad? Y tiene que ver con las obras que Dios ha preparado de antemano para que yo ande en ellas, ¿verdad? Para el reino de Dios, Dios ha preparado unas obras. Y los que andan en el reino de Dios tienen unas obras preparadas de antemano para andar en ellas. Y de acuerdo a la enseñanza que yo recibo, así van a ser las obras que yo voy a hacer. Dios nos ha llamado a ser conforme a Dios. Dios nos ha llamado a ser conforme al reino de Dios. Y te voy a decir a ti que tú eres un instrumento para mantener el reino de Dios en esta preciosa Bogotá, en este país llamado Colombia. Y que aunque quieran venir ríos y quieran venir la cultura del mundo a cambiar tu manera de pensar,
Dios te dice que tú eres un instrumento para cambiar esa manera de pensar y para vivir conforme a Dios. Y Dios te ha revelado un reino y te ha dado un conjunto de pensamientos y te ha dado un montón de su palabra para que tú vivas conforme a esa palabra y ahora seas un instrumento en poner por obra aquello que has aprendido de Dios. Amén. Porque la medida que yo recibo una enseñanza, esa enseñanza va a ser las obras que yo voy a hacer. Amén. Hermanos, usted es un instrumento de Dios. Hermano, usted es un Daniel en esta tierra. Hermano, usted es un Ananías, usted es un Misael y es un Azarías. Ustedes son aquellos que Dios ha llamado por su nombre. Ustedes son aquellos instrumentos de Dios para esta tierra. Ustedes son instrumentos de Dios para esta nación. No se dejen llevar por la cultura del mundo, sino llénense de los pensamientos de Dios para obrar conforme a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted está de acuerdo con eso? Usted es un instrumento de Dios. Se puede vivir el reino de Dios en esta tierra. Se puede vivir conforme a Dios en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que eso se puede hacer, amados. La siguiente cosa que les quiero compartir tiene que ver con la alimentación. ¿Verdad? Aquí dice que Daniel no se contaminó con la comida y la porción del rey. Cuando yo veo esto, a mí esto me recuerda mucho, mis amados, a lo que nosotros vivimos hoy. Nosotros tenemos una porción cada día de comida que el mundo nos ofrece. Usted sale por la calle y usted ve los anuncios. Le están dando una porción de comida. Usted sale por la calle y usted ve tantas cosas, amados, con las que somos bombardeados para que seamos alimentados de lo que el mundo ofrece. Y nosotros, cada día nos ha sido señalada una porción de comida. Usted vaya por donde vaya, siempre va a recibir algo de comida que tiene que ver con el mundo. Usted sabe que la comida es esencial, ¿verdad? Y que de acuerdo a lo que nosotros comemos, esa alimentación se traduce también en cómo nosotros vamos a estar, primero de fortalecidos, de fuertes, de nutridos, ¿verdad? Pues este mundo todo el tiempo te está dando un alimento para que tú lo comas. Dice que el rey señaló para ellos cada día una porción de comida. ¿Verdad? Usted tiene una porción de comida del rey todos los días. Usted se encuentra a alguien que le dice que haga algo que no tiene que hacer. Usted se encontrará con alguien que le diga que engañe o que mienta o que haga cualquier trabajo de cualquier manera. Usted, todos los días, el Señor, nosotros tenemos señalada una porción de comida. ¿Usted entiende esto? Usted enciende la televisión y los famosos, no sé si aquí es así, pero allí en Europa, los anuncios de las colonias, ¿usted sabe cómo son los anuncios de las colonias? ¿Verdad? Te hablan en francés. Entonces tú no sabes lo que están diciendo. Dios, y se quitan toda la ropa y entonces... ¿Qué ha pasado? Ah, luego. Se quitan toda la ropa ahí para mostrarte una colonia. ¿Verdad? Los chicos imagino que irán corriendo a comprarse esa colonia a ver si es verdad que cuando se acerquen a alguna chica se les va a quitar toda la ropa. Porque se lo creerán, imagino. Entonces, mis amados, hay un bombardeo continuo. Usted es asombroso, amado. Cuando usted ve los anuncios de televisión de Europa, usted es asombroso, amados. Uno dice, pero Dios mío, ¿qué tiene que ver esto con el producto que están vendiendo? No tiene nada que ver. Yo no sé si aquí es así porque en la casa de los pastores no hay televisión. Mejor, sí hay, pero ni la hemos visto ni la usan. La usan bien, la usan para el reino de Dios. Amén. Entonces, mis amados, hay un bombardeo continuo de comida, ¿verdad? Hazme un trabajito y te doy tanto.
hazme tanto y tanto, sobornos, yo qué sé, yo no sé, pero cada día nos están queriendo dar una porción de la comida, ¿verdad? Y aquí estos dijeron, ¿sabes? Yo no me voy a contaminar con esa comida. En la cultura de Dios, no se contaminan con una comida que no es de Dios. De hecho, si usted ve la palabra, usted se da cuenta que Dios estableció en su pueblo Israel ciertos alimentos que no se podían comer, ¿verdad? Unos porque eran inmundos, ¿verdad? Llamados inmundos. Y otros porque eran sacrificados a los ídolos, ¿verdad? Esos eran los dos tipos de alimentos que no se podían comer. Uno porque eran inmundos por la clase de animal que era, y otro porque eran sacrificados a los ídolos, y Dios prohibía que algo que era sacrificado a un ídolo pudiera ser alimento para su pueblo, ¿verdad? Era una manera de prevención, era una manera en la que Dios prevenía a su pueblo para que su pueblo pudiera ser un pueblo puro, sano y santo delante de Dios, ¿verdad? Entonces, bíblicamente la alimentación es muy importante porque en la palabra nos enseña que la alimentación va muy ligada al fruto que yo voy a dar y a aquello que yo voy a hacer delante de Dios y lo que yo voy a hacer de obediente también delante de Dios, ¿verdad? ¿Lo están conmigo aquí? Amén. Entonces, mis amados, bíblicamente era muy importante. Se cree que estos muchachos negaron la comida del rey porque la comida del rey posiblemente era una comida que era sacrificada a sus ídolos, ¿verdad? Y ellos tenían claro que había una comida que era ofensiva para Dios y que tenían claro que la cultura del reino para Dios era muy importante, que ellos no se contaminaran con esa comida, ¿verdad? Y ellos lo tenían claro. Entonces, mis amados, usted y yo tenemos cada día un montón de porciones que contaminan nuestra vida espiritual. Están contaminando lo que nosotros somos y lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Y todo el tiempo están ofreciéndonos comida que van a ser cosas que van a dañar nuestra relación con Dios, que van a dañar lo que nosotros somos delante de Dios y que van a hacer que Dios pueda sentirse desagradado con aquellas cosas. Y hay una alimentación diaria sobre nosotros para que nosotros no obedezcamos a Dios. Usted sabe que si usted come mucha grasa va a tener un resultado, ¿verdad? Y si come buena fruta como la que hay aquí, va a tener un buen resultado, ¿verdad? Entonces, mis amados, dependiendo de lo que yo como, va a ser también lo que yo espiritualmente voy a florecer, o lo que yo espiritualmente voy a crecer, o el fruto que yo voy a dar. Va a depender mucho de mi alimentación, ¿verdad? Va a depender mucho de cómo yo me alimento. Si yo me alimento de lo que me está ofreciendo el rey de este mundo, entonces, mis amados, yo voy a estar desnutrido espiritualmente para poder cumplir el propósito de Dios. Pero si yo me alimento del alimento de Dios, entonces lo que va a suceder en mi vida es que yo voy a ser alguien que voy a florecer en medio de los demás. Lo que les pasó a Daniel y a sus amigos es que sus rostros eran completamente distintos a los demás. Lo que me hace ver que la manera en que yo como o el alimento que yo tengo va a determinar cómo va a ser mi estado, mi vida espiritual y cómo yo voy a florecer o no voy a florecer. Y depende mucho de qué tipo de alimento yo como. Amén. Eso en lo físico es así. Y ahora lo vamos a traducir a lo espiritual. Porque cuando yo tengo una porción diaria de comida contra mí, también Dios me ha dado una porción diaria de comida que Él me la ha entregado. O sea, Dios sabe, amados, que nosotros tenemos esa necesidad. Y Dios no va a dejar que todo el tiempo recibamos una comida que no va a ser buena para nosotros, pero sí Él va a permitir darnos cada día un alimento que nos va a hacer florecer y que nos va a alimentar. Amén. Al mismo tiempo, amado, que usted recibe una comida diaria del mundo, Dios te está ofreciendo una comida suya diaria. Al mismo tiempo, amado, que el rey daba una porción diaria, el Señor ha dado un maná diario para su pueblo.
Y en el libro de Éxodo, amados, vemos cómo el pueblo de Dios tenía una alimentación que era el maná que llovía del cielo cada día, ¿verdad? Y ese maná que llovía del cielo cada día era entregado a su pueblo para que su pueblo pudiera ser alimentado de aquello que venía del cielo. Amén. Así que, mis amados, de la misma manera que hay una alimentación terrenal, hay una alimentación celestial. De la misma forma, amado, que el mundo me ofrece algo que me va a dañar, el Padre todos los días me está ofreciendo un maná que no es terrenal, que es celestial, para que yo me lo coma. Gloria a Dios. Ese maná, amados, se llama Jesucristo el Señor, el cual ha sido dado para que nosotros podamos alimentarnos cada día de Cristo y que Cristo sea nuestra alimentación diaria. Y yo te aseguro que el que toma a Cristo cada día, su rostro cambia. Su vida espiritual, amado, florece. Porque cuando nos es ofrecido, amados, una alimentación que va a dañarnos, el Padre cada mañana dice: ven a mí porque yo tengo una alimentación para ti, con la cual tú vas a subsistir. Y como tú tienes ese alimento, cuanto más te sacies del alimento de Dios, más vas a aborrecer ese alimento pagano que te quieren dar. En otras palabras, Daniel sabía, amados, que según lo que él comiera, iba a ser aquello en lo que él se iba a convertir. Si tú te comes a Cristo, tú vas a tomar la forma de Cristo. Si tú cada mañana acudes al alimento de Dios, que es el maná diario que se llama Jesucristo, tú vas a crecer en tu vida espiritual de tal manera, amados, que tú vas a agradar a Dios cada día y te vas a fortalecer en Dios. Tu rostro va a cambiar y tu vida va a ser otra. Amén. Dependiendo de lo que yo como, así va a ser, amado, cómo yo voy a madurar y cómo yo voy a crecer. Y cuando yo veo esta palabra, amados, y cuando yo veo cómo Dios está al cuidado de nosotros, yo veo, amados, que aunque el rey de este mundo ponga una porción para nosotros, el Padre nos ha dado una para que nos saciemos cada mañana, cada día, de tal manera que llenos de esa porción de Dios, podamos salir y decir, cuando te ofrezcan algo, tú vas a decir: yo no tengo hambre de eso. A mí eso no me interesa. Yo ya estoy saciado de Cristo, a mí eso no me interesa. Yo ya estoy lleno de Dios, a mí eso no me interesa. Y cuando tú vas por la mañana y recoges todo el maná que tú quieras recoger mientras que lo puedas comer, amados, no te va a faltar el maná de Dios cada día. Y ahí, amados, es donde tú vas a florecer y vas a crecer. Y cuando tú sales después de haber orado por la mañana y de haberle dado tu tiempo a Dios y haber tenido ese tiempo de comer de la comida de Cristo, amado, vas a salir a la calle y cuando te ofrezcan un soborno, te ofrezcan lo que sea, yo no sé lo que será, o te quieran ofrecer cualquier cosa, tú estás tan empachado de Cristo que tú dices: a mí eso no me interesa, a mí eso no me entra en mi vida. Porque estoy tan lleno de Dios que eso no me entra en mi vida. Cuando vengan a traer pensamientos sobre ti conforme a la cultura mundana, tú vas a decir: eso no está cuadrando con lo que yo he comido esta mañana. Eso a mí no me interesa porque eso no me cuadra. Cuando tú te digan que es normal robar o tener relaciones ilícitas o cualquier cosa, a ti te van a decir: ¿qué? No. Eso no es conforme al alimento de Dios. Eso no es conforme a los pensamientos de Dios. Yo estoy tan saturado de Dios que a mí eso no me interesa. Porque yo ya tengo un alimento que va a cambiar mi rostro, que va a cambiar mi vida y que ha transformado mi corazón y que me va a hacer crecer y que me va a hacer madurar. Se llama Jesucristo. Él es mi porción diaria. Amén. Él es la porción. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo entiendo eso, amados, no hay un alimento suculento que me vaya a mí a tentar, amados. Porque cuando usted está bien empachado, aunque le pongan una buena comida después, usted ya no se la va a comer porque está ¿cómo? Empachado, está lleno. Ay, cuando yo estoy lleno de Cristo, amado, entonces a mí me da igual lo que me ofrezcan, porque estoy tan lleno de Dios que no hay nada que pueda suplir el empacho de Cristo que yo tengo. Estoy lleno del maná de Dios. Estoy lleno de la porción de Dios. Estoy lleno del alimento de Dios. Mi vida está llena de Dios. A mí no me interesa eso, amados. Oh, gloria a Dios. El que está lleno de Dios no va a querer otra cosa. Si a usted, amado, le ponen el mejor menú
Pero usted se ha bebido 2 litros de Coca-Cola antes así de un trago. Por muy bueno que sea, usted no está empachado, ¿verdad? Y usted no lo va a apreciar. Pero nosotros no estamos empachados de Coca-Cola, ni de gases que se van. Estamos empachados de Cristo, porque Cristo tiene una porción diaria para nosotros. Y por eso, amados, a mí ya no me interesa lo que me vayan a dar. Puede ser un buey engordado, puede ser un buen manjar el que me ofrezca este mundo, pero como yo estoy saturado de Cristo, a mí ese alimento ya no me interesa, amados. Ese alimento ya no cobra para mí ningún tipo de sentido, porque Cristo es el que me ha llenado. Gloria a Dios. Hermanos, el que está lleno de Cristo ya no quiere otro alimento que no sea Dios. Ya no quiere otro alimento que no sea Él. Gloria a Dios. Yo no sé si está aquí conmigo. Yo le estoy poniendo pasión a esto, pero... le estoy poniendo pasión, ¿verdad? Porque es la verdad de Dios, mis hermanos. Es la palabra de Dios. Esta cultura te quiere dar un alimento para que tú crezcas conforme a ese alimento. Pero si tú estás empachado de Cristo, amado, entonces, amado, no hay ningún alimento que te vaya a satisfacer como Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Qué importante, amado, que depende de lo que yo como, así va a ser mi alimento. Pastor, estoy desnutrido. Pues entonces es porque no estás comiendo mucho. Y no es comida física, sino comida espiritual. Pastor, mire, yo conocí un amigo que él me decía, yo tuve un pastor. Hermano, no se lo tome esto le pongo lo que él me dijo, ¿no? Y decía, yo tenía un pastor, que habían hermanos que se iban a hablar y decían, pastor, tengo un problema. Le decía, ¿cuántas horas ora usted al día? Yo, pues, usted sabe, pastor, que yo no tengo mucho tiempo para orar. Dice, pues entonces, vete a tu casa, ora 2 horas diarias, y cuando tengas el mismo problema, entonces vienes. Qué duro, ¿verdad? Pero qué gran verdad. Hermano, si tu alimento es Cristo, si tú estás desnutrido, es porque muchas veces no te has comido la porción del maná diario que tú necesitas. Amado, tienes el frigorífico lleno y pasas hambre, entonces eso no es porque tú quieres. El pastor simplemente lo mandó al frigorífico y le dijo, come, porque resulta que lo que te está pasando es porque no has comido bien. Come bien y entonces verás. Si esto te sigue pasando, entonces vienes y vamos a ver qué sucede. Hermanos, y yo no digo que usted no tenga que acudir a sus pastores. La esencia del mensaje significa al contrario. Usted tiene que acudir a ellos, porque Dios los ha puesto ahí para que estén velando y cuidando de la grey de Dios. Mis hermanos, y usted, la esencia de esto es que significa que, hermanos, empáchese y coma de Cristo. Coma de la palabra de Dios. Tome del alimento y de los pensamientos de Dios. Y usted verá cómo cada día usted está fuerte como un roble. Usted va a ser ¿cómo se llama el árbol del mango? Mango. He sido un poco inteligente ahí. Cuando usted va a ser un mango que va a dar buenos mangos. ¿Verdad? Va a ser un mango que va a dar unos mangos grandísimos. ¿Verdad? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted ha sido bien alimentado. Y usted va a dar buenos frutos porque usted ha sido bien alimentado. Hermanos, cuando yo me alimento de Cristo, entonces doy buenos frutos de Dios. No tengo una simple apariencia, sino que doy buenos frutos en Dios. Amén. Usted sabe, mis amados, que yo leyendo este texto he podido ver tanto reflejado el trabajo del mundo, pero también cómo Dios nos conserva de este mundo. Wow. Yo he podido ver, amados, cómo Dios sabe por las cosas que nosotros pasamos y te da el antídoto para que tú puedas subsistir en medio de todo lo que nosotros vivimos y poder llevar adelante la obra del Espíritu y la obra de Dios en nosotros. El Señor quiere que vayas a recoger tu maná. El Señor quiere que vayas a recoger esa porción diaria que Dios tiene para ti. Porque sin esa porción diaria tú vas a estar desnutrido. Tu cuerpo, usted podrá estar sin comer un día, ¿verdad? Pero como usted deja de alimentarse bien todos los días, va a perder su fuerza.
El cristiano pierde su fuerza espiritual cuando deja de comer el maná de Dios. Y eso, amados, no es ningún secreto. Eso ha sido a lo largo de toda la vida. Si yo dejo de acudir a la fuente, al final voy a estar seco. Si yo dejo de acudir a aquel que me está dando el alimento, entonces, amados, yo voy a estar seco. Iglesia, hay una cultura mundana que te quiere dar una forma. Y hay un Dios que te está formando a la imagen de Cristo. Y que te está poniendo todos los recursos para que tú puedas ser formado a la manera de Dios. Y aunque haya muchas presiones en esta tierra, Dios siempre te ofrece su manera para que tú la hagas. Y hay veces, amados, en las cuales nosotros tenemos que apostar por Dios. Siempre tenemos que hacerlo. Pero hay momentos decisivos en los cuales tenemos que apostar por Dios. Aquí yo veo que estos hombres se mantuvieron sólidos hasta el final. Se mantuvieron sólidos, firmes. Mis amados, lo primero, se puede vivir una cultura de Dios en medio de esta tierra. Porque el Señor dijo que estamos en el mundo, diga conmigo, pero no somos del mundo. ¡Wow! Si estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no vivimos conforme al mundo, sino conforme al cielo. Porque el reino de Dios es el cielo en la tierra, y el cielo en la tierra representa andar en la voluntad de Dios. ¿Verdad? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así como es en el cielo. ¿Sí a dónde? Aquí también en la tierra. Y esa es la voluntad de Dios, que el reino de Dios sea visto en la tierra a través de la manifestación de sus hijos. Por eso hemos dicho, conforme a la enseñanza que yo recibo, va a ser también las obras que yo hago. Conforme a lo que yo me alimento, va a representar también cómo va a ser mi estado espiritual. Amén. Hermanos, el Señor te llama hoy a vivir bajo la cultura de Dios, bajo las enseñanzas del reino, bajo la vida del Espíritu. Claro que hay más presiones que vienen sobre nosotros, pero el Señor está para ayudarnos en todas nuestras debilidades, porque Él fue hombre como nosotros, para poder entendernos en nuestras debilidades y flaquezas. ¿Usted cree que Daniel no tuvo luchas? Las tuvo. ¿Usted cree que él no tuvo luchas? Las tuvo. ¿Usted cree que fue fácil para Daniel seguramente negarse para los amigos de Daniel, negarse a adorar la estatua y que los metieran en un horno de fuego? Mis amados, ellos simplemente obraron conforme a la enseñanza que habían recibido. Solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él será el único objeto de tu alabanza y tu adoración. Ellos tenían esa enseñanza, les había venido de parte de Dios, y ellos simplemente actuaron conforme a la enseñanza que habían recibido. Solamente hicieron aquello que Dios les había dicho que tenían que hacer. Y nosotros igual. Nosotros simplemente tenemos que ser obedientes a aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Hermanos, cuando hay personas en el mundo que tienen una enfermedad y acuden a Dios o tienen una situación, amados, esa enfermedad no es el motivo. El pecado es el motivo. Y muchas personas acuden a Dios o acuden simplemente porque tienen una necesidad. El problema no es la enfermedad, el problema es el pecado. Ese es el problema. Cuando el Señor iba a sanar a alguien decía, tu fe te ha salvado. El problema, amado, no es eso. El problema del hombre no es su estado. El problema del hombre es su pecado. Y Cristo vino para eso, para anular el poder del pecado y de la muerte en nosotros. Una enfermedad es la consecuencia de cosas. O simplemente
en nosotros como cristianos que estamos bajo la soberanía de Dios, muchas veces tiene que ver simplemente con el plan de Dios. No le busco una explicación. Tiene que ver con el plan de Dios, de algo que Dios quiere conseguir o tratar en nosotros, y no es consecuencia de. Es consecuencia de para aquellos, amados, que no conocen a Dios. Porque por causa del pecado tienen consecuencias. Pero para el cristiano forma parte del plan de Dios, para que Dios pueda ser muy glorificado a través de eso. Y entonces, mis amados, la consecuencia es el pecado. El mundo está así. ¿Sabes por qué? Por causa de una cosa que se llama pecado. Pero Cristo vino para deshacer esas obras. Y deshacer esas obras, amados. Y el mundo está lleno, amados, de obras, las cuales quieren introducir en nosotros. Pero nosotros no nos sometemos a eso, sino que nos sometemos a Dios. Amén. Amén. Muchas veces la enfermedad es la consecuencia para que Dios pueda obrar poderosamente. Diga conmigo, Cristo es lo más importante en una vida. Cristo es el alimento de los hombres. Solamente Cristo. Cristo es suficiente en la vida de los hombres. Cristo es suficiente en la vida de las personas. Gloria a Dios. Cómete a Cristo cada día. Cómete a Cristo cada día. Cómete a Cristo cada día. Cómete a Cristo cada día, iglesia. Toma tu porción diaria cada día. Toma tu porción de Dios cada día, para que vivas conforme a Dios en esta vida, en esta cultura. Amén. ¿Tengo tiempo para seguir? ¿Hay tiempo para seguir? ¿Sí? Mis amados, tercera cosa que hicieron para cambiar, para introducir la cultura en ellos. Dice que cambiaron sus nombres por los nombres de sus dioses. Eso es la tercera cosa que ellos hicieron. ¿Lo ven aquí? Dice a estos, el versículo 7, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach y a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Tú sabes que cada uno de los nombres de ellos eran nombres que tenían que ver con Dios, ¿verdad? Mira, Daniel significa Dios es juez. Ananías, Dios es misericordioso. Misael, ¿quién es lo que es Dios? Y Azarías significa a quien Jehová ayuda. Esos eran los nombres originales que ellos tenían. Portaban el nombre de Dios en sus vidas, ¿verdad? Y cuando fueron a Babilonia, otra de las cosas que quieren hacer con ellos, diga conmigo, es cambiarles el nombre. Y ponerle el nombre y quitar lo que había de Dios en ellos y poner lo que había de sus dioses en ellos. Y les cambian los nombres, y a Daniel le ponen que Bel proteja tu vida. A Ananías le pone Sadrach, que significa el mandamiento de Acú. A Mesac le ponen, a Misael le ponen Mesac, que significa qué es lo que Acú es. Y a Azarías le ponen Abednego, que es siervo de Nebo. Imagínate, amados. A la iglesia le ha sido dado un nombre. ¿Qué nombre le ha sido dado a la iglesia? El nombre que es sobre todo nombre que se nombra. ¿Cuál es? El de Cristo. Cuando nosotros hacemos algo, ¿en el nombre de quién lo hacemos? El de Cristo. Cuando nosotros hacemos cualquier cosa, ¿quién se glorifica a través de lo que hacemos? Cristo. ¿Verdad? Y a la iglesia le ha sido dado un nombre, que es el nombre de Jesús, a través del cual nosotros podemos orar por los enfermos, podemos predicar la palabra, no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y le fue dado un nombre a cada uno de ellos, o sea, ellos portaban el nombre de Dios en sus vidas, ¿verdad?
portaban el nombre de Dios en ellos. Esta cultura quiere borrar el nombre de Dios para que sea establecido en ti el nombre de sus dioses. Para que se te conozca como el gran empresario, para que se te conozca como el gran jugador de fútbol, para que se te conozca como el gran médico o doctor. No es malo siempre y cuando no le quite la gloria a Dios. No estoy diciendo que no puede ser eso, cuidado, no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, amados, que este mundo quiere quitar lo de Dios en ti para que dejes de ser seas menos cristiano y más profesional. Para que se vea en ti no el nombre del Dios del cielo, sino el nombre de los dioses de la tierra. Y entonces ahí es donde la iglesia debe de cuidarse para no quitarle la gloria al nombre de Jesús. ¿Verdad? Y hay momentos, amados, en los que cuando alguien te felicita, tú dices, oh, gracias. Pero tú tienes que decir, no, gracias a Dios. Oh, hermanos, qué bueno es tal. No, yo no. No me pongas el nombre de los dioses de la tierra. Ponme el nombre. Yo voy a honrar el nombre de aquel que me llamó, Jesucristo el Señor. A ellos empezaron a llamarlos con el nombre de los dioses de la tierra, para que se conociera y borrar el nombre de Dios en sus vidas. Yo no quiero que se me conozca con un nombre terrenal. Yo quiero que se me conozca con un nombre celestial. Porque sirvió a Cristo con su vida y Cristo fue visto en él. Eso es lo más importante. Porque, amados, ¿cuántas personas dejan su vida espiritual, amados, por volcarse a ser famoso o por volcarse a ser conocido, o ministerios, amados, que su nombre sea visto? Hermanos, ¿cuántos ministerios hay que exponen su nombre y al final ya Dios deja de ser el nombre principal, amado, y es expuesto el nombre del ministerio? Ese ministerio, sí, wow. Se conoce más al ministerio, amado, que la obra de Cristo. Hermanos, este mundo quiere borrar el nombre de Dios y quiere que nosotros seamos como los dioses, como sus dioses. Pero nosotros no vamos a sucumbir ante eso. Porque la gloria de nuestras vidas y de todo lo que hacemos y lo que somos la tiene Jesucristo el Señor. Amén. Por tanto, guárdate, iglesia, de que en todo lo que tú hagas no se te vea a ti, sino que se vea a Cristo. Guárdate de que este mundo no te borre a ti el nombre de Dios para que se te conozca por lo que los hombres te quieren conocer, sino que se te conozca por lo que Cristo es en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Que la iglesia, que seas un gran empresario, pero que glorifiques a Dios. Amén. Y que digan, qué hombre de Dios, lo que Dios ha hecho en él. Eso es lo más importante. Porque hay personas, amados, que terminan olvidándose de Dios cuando Dios los ha bendecido con muchas cosas. Y al final se termina borrando el nombre de Dios y poniéndose el nombre de otros dioses. Oh, tal persona, oh, don Pepito, don Bartolo. Oh, ¿aquí hay gente que se llama Bartolo también? ¿No? ¿No hay? ¿Alguno habrá o no? No hay. Baldomeros hay algunos, sí, ¿no? Solo uno, ¿eh? Tiene la exclusividad en esta nación, ¿eh? Por eso dijo, mejor que me digan mero. Bueno, el mero es un pescado, usted lo sabe, ¿no? Por eso él fue pescado con la red del Evangelio. ¿Eh? Amén, ¿eh? Esa no te la esperabas tú, ¿eh? Gloria a Dios. Amén. ¡Qué gran empresario! ¡Qué gran jugador de fútbol! No, qué gran cristiano que juega al fútbol. ¿Verdad? ¡Wow! ¡Qué parada le hiciste a Messi! ¿Verdad? No, gracias a Dios. No fui yo, fue Dios, que me ayudó a tirarme
para el lado que era, le paré el penalti a Messi. Mis amados, tenemos la tendencia de que se borre en nosotros el nombre de Dios. Y de que se nos diga a nosotros qué bien lo hacemos todo, qué bien lo hacemos nosotros, olvidándonos que no somos nada sin Dios. Esta cultura se encarga de poner nombres a la gente. Se encarga de ponerle nombre a los ministerios. Se encarga de ponerle nombre, amado, a tantas cosas. Y se olvidan, este mundo se olvida del nombre de Dios. No es que Dios me bendijo, no, hombre, pero tú también algo habrás hecho. Claro que Dios te bendijo, pero si tú no hubieras tenido esa habilidad, si tú no te hubieras lanzado, si tú no hubieras hecho esto, si tú no hubieras hecho lo otro, y tú dices, oh, sí, es verdad, gracias a que sí, el Señor me ayudó, pero claro, yo también lo hice, ¿verdad? Porque a veces, amado, este mundo quiere borrar el nombre de Dios. Y si nosotros dejamos entrar la cultura del mundo en nosotros, nos van a querer borrar el nombre de Dios en nuestras vidas. Pero la iglesia tiene que mantenerse, amén. No soy yo, no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ahora quien se vea, Cristo en mi vida, y el nombre de Cristo es el importante, no el mío, sino el de Dios. Y yo voy a trabajar no para mi nombre, sino para el de Dios. Y cuando tú trabajas para el nombre de Dios, Dios te honra delante del cielo. Y eso lo ves en Apocalipsis. Por cuanto has retenido mi nombre, entonces yo también te expondré tu nombre delante de todos los ángeles. Porque cuando uno se conserva en la tierra cuidando el nombre de Cristo, entonces Cristo está cuidándolo a él. El nombre de Cristo es el nombre que nos cubre a nosotros. Nos está cubriendo todo el tiempo. Nos está cubriendo todo el tiempo. Pero cuando subes arriba al cielo, entonces, por cuanto Él te cubrió, Él no le quitaste la gloria, ahora Él delante de todos se pone aquí y te dice, este es aquel que guardó mi nombre cuando estuvo sobre la tierra. Este es. Y Él no se avergonzará de aquellos que no se avergonzaron de Dios. Amén. Diga conmigo, de acuerdo a la enseñanza que yo recibo, van a ser mis obras. Eso es lo primero que hemos aprendido, ¿verdad? Lo segundo, ¿cuál ha sido? A ver, ¿quién lo recuerda? Cambiar la lengua. La alimentación que yo tomo va a determinar, ¿me entiendes?, mi vida espiritual. Si yo como de la porción diaria, entonces... Pero el Señor me ha dado el antídoto, y es que cada día me ha dado una porción, que es el maná de Dios. Tercera cosa, no nos olvidemos de que portamos el nombre de Cristo. Y de que cuando nosotros portamos el nombre de Cristo, el nombre nuestro queda, como decimos, escondido en Él. ¿Verdad? Y al que se le ve es a Dios y no a mí. Esa es la manera en la que yo puedo mantener la cultura del reino en esta tierra. Porque eso es totalmente, eso es lo que quiere hacer, lo contrario de eso es lo que quiere hacer el mundo, ¿verdad? Que lo importante sean los hombres y no Dios. Porque el pensamiento humano es ese. Los hombres son lo más importante. El pensamiento humano es ese. Los hombres son dioses. Ellos mismos tienen autodeterminación para hacer lo que quieran y todo sucede por ellos mismos, pero no por la mano divina de Dios. Pero nosotros no creemos eso, amados. Es Dios soberano el que está obrando sobre toda la tierra. Y el importante no soy yo, sino es Dios. Dios es el importante. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, solamente honró a su Padre. Las obras que yo hago no son mías, sino de aquel que me envió. Mis palabras no son mías, sino de aquel que me envió. Yo no soy el que recibe la gloria, es Él. Y cuando lo quisieron hacer rey antes de tiempo, y era el propósito, Él no se dejó para que lo hiciera rey, quien lo tenía que hacer, que era Dios. Y quien lo tenía que exponer era Dios, y no Él mismo ni los hombres. Él no se dejó influenciar por lo que este mundo quería hacerle, sino que Él vivió conforme a la voluntad del Padre. Y todo el tiempo estaba atribuyéndole al Padre todas las obras, y toda la gloria, y toda la pleitesía, y todos los honores, y todo era dirigido a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y por tanto el Padre lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, ¿qué? Que se nombra, que es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Cuanto más guardes el nombre de Jesús en la tierra, más guardado es tu nombre y reservado en el cielo. Pero si tú quieres que tu nombre se vea en la tierra,
entonces será escondido en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Amados, se puede vivir la vida de Dios y la cultura de Dios en medio de esta tierra, en medio de este mundo, en medio de esta cultura. Amén. Muchas veces hemos obrado de acuerdo a lo que hemos dejado que entre en nosotros. Pero ahora el que entra en nosotros es Cristo y sus pensamientos, y voy a obrar conforme a Cristo. Amén. Amén. Esa es la palabra de Dios para ustedes. Viviendo el reino en medio de una cultura terrenal, o en medio de la cultura de esta tierra, se puede vivir el reino de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Dios mío, por este día y por tu palabra y por la enseñanza que nos has dado, Señor. Señor, en mi corazón, oh Dios, tener la certeza de que esta es la palabra que tú querías para tu casa, Señor, y para cada uno, Señor, de los que forman parte de la iglesia de Jesucristo, Señor, que están congregados aquí y estamos congregados aquí en tu nombre, Señor. Señor, tenemos muchas presiones, tenemos muchas insistencias en nuestras vidas, Señor, para desviarnos del centro que eres tú, Señor. Nos has revelado tu reino, Señor, y nos has llamado manada pequeña. Nos has hecho un pueblo distinto, Señor, con costumbres distintas, con pensamientos distintos. Nos has separado, Señor, para que seamos tuyos y tengamos la exclusividad, Señor, de ser tu pueblo, Señor. Padre, yo oro, Señor, en esta hora, para que si alguna de estas cosas que el mundo ofrece, Señor, han entrado en nosotros, Señor, ahora tú nos des la fuerza y la capacidad, Señor, para rechazar, para desechar de nosotros todo aquello, Señor, que no es conforme a tu voluntad, Señor. Señor, queremos someternos a tu palabra, someternos a una enseñanza divina, celestial, a una enseñanza, Señor, que va a marcar nuestras vidas y nuestro caminar. Señor, queremos comerte, porque tú dijiste, Señor, que el que no te comiera Señor, no tenía parte contigo, Señor. Señor, ayúdanos. Has puesto mesa cada mañana para que podamos, oh Dios, comer cada día, Señor, el alimento. Has preparado cada mañana mesa con tu maná, con tu alimento. Has puesto mesa, Señor, para que nosotros degustemos de las riquezas de Cristo. Señor, sigue derramando tu pan desde el cielo. Tú dijiste que todo aquel que comiera podría comer todo el que quisiera, y podría coger todo el que quisiera y se saciaría. Señor, sacia nuestros corazones. Señor, sacia nuestras vidas. Que el mundo no tenga para nosotros ningún valor. Que podamos, oh Dios, estar tan saturados de tu presencia, que nada tenga sabor ni sentido para nosotros, oh Dios. Señor, ayúdanos a guardar tu nombre, ese nombre precioso de Jesús, y a no quitarte a ti la gloria, Señor, en ninguna situación. Padre, yo oro por mis hermanos. Oro para que tú, oh Dios, llenes de tu espíritu a tu iglesia.
Para que tú llenes de revelación del reino a tu pueblo, Señor. Para que tú llenes de revelación, de entendimiento, de inteligencia, de sabiduría a tu pueblo, Señor. Para que llenes de sabiduría tu casa. Para que llenes de sabiduría, Dios mío, Señor, a tu iglesia. Llénanos de sabiduría para andar en esta tierra, Señor. Llénanos de sabiduría para andar en esta tierra. Pon en tu iglesia, Señor, espíritu de Jehová. Pon espíritu de sabiduría, pon espíritu de inteligencia, pon espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Porque lo has impartido a través de Jesús, de la vara, Señor, que salió del tronco de Isaí, que es Jesucristo el Señor. Oh Dios, y a través del Espíritu Santo recibimos la capacitación de Dios para vivir sobre esta tierra, para andar en plenitud viviendo tu reino, Señor. Oh Dios, regresamos a ti en este día. Regresamos al reino del cual, oh Dios, quizás hemos salido, y regresamos, oh Dios, al reino al que pertenecemos, al que tú nos has llamado, que es el reino de Dios. Señor, yo quiero ver malo lo que tú llamas malo. Yo quiero ver bueno lo que tú llamas bueno. Yo quiero, oh Dios, hablar lo que tú hablas, ver como tú ves. Que nada nuble mi visión, que nada nuble aquello que tú, oh Dios, Señor Jesús, has querido darnos como visión. Oh Dios, tú eres el Señor de toda la tierra y tú nos enseñas a vivir en ella. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Padre, dame la capacitación. Danos, oh Dios, el espíritu correcto. Danos la revelación. Sana toda herida que nos pueda desviar de ti, Señor. Llévate todo aquello, Señor, Padre, que esté, oh Dios, en desacuerdo contigo. Oh Dios, eres el Señor. Y hoy en esta mañana me has hablado porque quieres cuidar mi vida. Porque me amas tan profundamente que me enseñas a caminar cual padre le enseña al hijo. Como el padre le dice, cuidado hijo con esto, con esto, con esto. Así tú nos hablas hoy. Como el padre dice, hijo, haz esto, esto y esto y te irá bien. Así tú nos hablas hoy. Porque nos amas tanto, Señor, que cuidas y guardas nuestras vidas. Oh, gracias, Señor. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por mostrarnos el camino por el que debemos de andar. Gracias por enseñarnos tu corazón y darnos, oh Dios, conforme a tu palabra. Oh, gracias. Bendito Dios, glorifícate en este día. Bendice tu iglesia. Prepárala para los tiempos que vienen. Imparte sobre ella fuego del Espíritu, convicción, temor, para andar conforme a tu voluntad. Señor, gracias. Gracias porque tú lo haces en nosotros. Porque por nosotros no podemos, pero la gracia de Cristo está en nosotros. Para ayudarnos en toda nuestra debilidad y flaqueza, para impartir sobre nosotros la capacidad. Oh, gracias. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.